Nosotros no podemos limitar a Dios de ninguna de las formas. Escuchadme ahora, mire. Dice, pasemos al otro lado. Cuando le dice pasemos al otro lado, estaban en el lago de Genesaret. El lago de Genesaret está, hermano mío, en un lugar, está en un lugar donde, no te preocupes, está en un lugar donde entra una rama del Mediterráneo, del océano, pero que es un lago. Ahora Jesús dice, pasemos al otro lado, se sube en la barca. Porque escuchen bien, para Jesús andar por las aguas es normal, para el hombre no es normal, es natural. Pero Dios lo natural lo hace sobrenatural. Por eso Él andaba por encima de las aguas. Por eso, hermanos míos, Él decía, escuchen bien, la palabra del Señor dice, porque las nubes le sirven por carroza, porque el cielo es su trono y la tierra el estrado de su pie. Por eso la Biblia le describe a aquella doncella y le dice, ¿quién es tu amado más que otro amado? Y Él se identifica sobrenaturalmente hablando de la excelencia, de la hermosura más allá del conocimiento. Y Él dice, mi amado blanco y rubio y señalado entre 10.000, sus ojos son como llama de fuego, su pelo es negro como el cuervo, en el pecho lleva un cinturón de oro y en la pierna tiene un nombre que se llama Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte. Pasemos al otro lado. Y dice que se sube en la barca. En otra ocasión se sube en la barca. Y cuando se sube en la barca, te voy a decir algo. Hay alguien que también actúa sobrenatural, que es el enemigo, Jehová Dios le reprende. Pero te voy a lanzar una palabra preciosa. En un lago no puede haber un maremoto. Los maremotos son en el océano, en el mar abierto, donde hay sin límite de profundidad. En un lago no puede haber un maremoto, es imposible. Pero cuando Jesús se subió a la barca, lo sobrenatural del enemigo actúa y coge los elementos que lo había ganado cuando se lo quitó. Pero el que estaba en la barca, los elementos se quedan mirando y dicen, a este lo conocemos, este es más poderoso que tú, porque este es el que existe por sí mismo y por la eternidad que habita dentro de él. Le conocemos como verbo, le conocemos como palabra que nos creó, pero este es antes que tú. Y le dice el enemigo al mar, levántate, como si fuera un maremoto en un lago. Y va a la mar con mucho miedo y se levanta. Ahora le dice al viento, viento, levántate, como si fuera un maremoto. Y va el viento y se levanta. Los apóstoles se quedan mirando y le dicen, no podemos con esto, estamos acostumbrados a olas agitadas, pero esto es como un maremoto, no lo hemos visto en un lago. Pero le dice, maestro, levántate que perecemos. ¿Hasta cuándo estás esperando para llamar a tu Dios? ¿Hasta cuándo estás esperando para decirle, maestro, aquí estoy? Si tú no estás conmigo, esto no se puede resolver. Cuando Jesús se levanta, escucha bien, lo que era sobrenatural, que es el enemigo, se ha levantado. El enemigo es sobrenatural, pero tiene límite. Pero Dios es sobrenatural y no tiene límite. Y le dice el Señor al viento, viento, múvete, y mar, calla. Y dice la Biblia, se hizo una grande bonanza. En el original griego, buscando en la gramática del texto, dice, antes de que hubiera el maremoto en un lago, se escuchaban las olas pasar de arriba abajo. Pero cuando Jesús le dijo a los elementos, porque Él lo sobrenatural sin límite y el enemigo tiene límite, ¿sabes lo que hizo? Dice, y se hizo grande bonanza. La palabra grande bonanza en el griego significa que ni las olas del mar se escuchaban, porque toda la creación se tiene que someter al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Él no tiene límite, Él es el Dios sin límite. Ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que tú tienes, y el que lo crea, dígame. Te voy a decir una palabra para que te llenes de esperanza. Dios no tiene límite. Y escucha bien, no hay problema que Dios no pueda resolver. Acabo para otra vez, no me llaméis pesado. Más directo todavía. Sadrach, Mesach y Abednego lo meten en el foso, le meten en el horno de fuego. Y cuando lo meten en el horno de fuego lo calientan 7 veces. Imaginaros ustedes que si por aquella época los grados sinífugos del calor, no de la llama,
del calor eran 30 grados, 30 por 7, muchos no. Ahora escuchad bien, 7 veces el horno calentado más de lo normal. Y una vez que está calentado, entra Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando entran en aquel lugar, se asoma el rey. Dice el rey: si echamos 3, ¿cómo es 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Pero ¿saben una cosa? Que aunque subieron el horno 7 veces más de lo normal, aquellos 3 hombres no se quemaron. ¿Saben por qué? Porque la llama estaba, pero los grados ignífugos del calor Dios lo quitó. Si Dios no estuviera con nosotros en nuestro horno de fuego y quitara la presión satánica, destruiría nuestra vida. Pero yo le doy gracias a Dios que aunque esté la llama de la tribulación, pero Dios quita el solufo de la prueba que nos destruye, porque de tu cabeza no se caerá un cabello que Dios no quiera. No te preocupes por donde estés pasando, Él está contigo. A veces se verá la llama que sube del sufrimiento, claro que sí. Él dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no te vais, pueblo de Dios. Yo he vencido al mundo. Él está contigo en la barca, Él está contigo en el horno de fuego. En lo natural lo hace sobrenatural, para donde Él está un día nosotros estemos. Y allá va. ¿Cuál es tu esperanza y cuál es la mía? Os voy a decir 3 cosas y no quiero que os asustéis. Os voy a decir en qué tiempo vivimos, de los tiempos modernos. Antes hemos dicho que el hombre no ha proliferado, no ha avanzado, no ha crecido espiritual, sino que ha retrocedido moralmente y espiritualmente y ha vuelto a los tiempos de Sodoma y Gomorra. No lo están viendo ustedes en la calle. No lo ven. A nuestros niños les enseñan lo que no les tienen que enseñar. Mira, yo estuve trabajando en los hospitales 2 años, puerta por puerta. Todos los obreros me llamaban loco. Me daban la iglesia, la gloria para Dios, de la zona, y yo le decía que no iba, que ya tenía mi iglesia, que era un hospital. Yo estuve en Reina Sofía trabajando 2 años, puerta por puerta. Entraba a todas las puertas y testificaba de Cristo. Una gente me echaba y me maldecía, otros aceptaban a Dios y hacía culto, de tal forma que el que era el gerente del hospital era un ateo. Y de qué pasión le hablaba yo de Cristo y cómo entraba en la UCI y oraba y vía lo sobrenatural, gente con fase terminal, oraba por ello y Dios les sanaba. Que aquel hombre me dijo: yo no creo en Dios, pero algo tiene que existir con la pasión que tú hablas. Me dio un carnet identificativo y yo me paseaba ya por allí. El cura era mi mayor enemigo. Nos fuíamos por los pasillos y el gachón me miraba de arriba abajo porque se creía que le iba a quitar la habitación, el despacho y todo. Y yo le decía: no quiero habitación, no quiero despacho, no quiero ordenador, solamente quiero predicar la palabra a las almas perdidas. Porque te voy a lanzar una palabra y si lo crees dices amén. El evangelio no es privado, el evangelio no son 4 paredes. Hay gente que necesita la palabra de Dios para que venga arrepentido delante del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Mira, tenía un proyecto antes de presentarme de responsable, pero los ancianos me sacaron de una iglesia y me presentaron. Lo mismo que el enemigo enseña a los niños desde chico. Yo orando, Dios me habló. Lo mismo que la televisión le mete a los niños cosas que no son naturales. Me dijo a mí: ¿y tú qué haces con el ministerio que tienes, que no vas al orfanato a predicar para meterle mi semilla desde chico? He echado los papeles por todo el orfanato de Córdoba. No me quieren admitir. Pero no os preocupéis. Mi Dios es el Dios sin límite. Preocupémonos por lo que tiene valor. No le des tanta importancia a lo cotidiano, a lo pasajero, a lo que no tiene sentido. Ya no os quiero asustar más. Simplemente deciros: estamos